¿Sabía usted que no todas las ciencias niegan a Dios? Hay una ciencia en especial que lo hace, pero otras no. Entonces se contradicen la ciencia y la fe. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuántas divisiones y subdivisiones tiene? ¿Qué es la fe y creer en Dios? La relación entre la ciencia y la fe es compleja y multifacética y puede variar de una persona a otra. Debido a esto, no se puede reducir simplemente a una contradicción. Aunque a primera vista parecen que fueran contradictorias, es importante destacar que la ciencia y la fe no se excluyen mutuamente. De hecho, existen muchas áreas de convergencia entre ambas. Nos podemos preguntar, ¿desautoriza la ciencia la creencia de la fe? El conocimiento neurocientífico rechaza la creencia y las experiencias de fe que son reales. ¿Pueden las ciencias del cerebro desacreditar las creencias de la fe? La verdad, no. Porque hasta ahora no existe un argumento ni ninguna prueba científica que demuestre que Dios no existe. Sin embargo, sí existen datos y pruebas científicas que confirman la existencia de Dios y en consecuencia confirman la fe del creyente. La fe se puede demostrar y comprobar, pero es esencial reconocer que las experiencias personales de fe de una persona a otra no son subjetivas para otra. Igual que la medicina, por ejemplo, una medicina puede que no le funcione a una persona, pero no le puede funcionar a otra persona así tenga la misma enfermedad. Y de hecho muchos sabemos que existen casos de personas que han estado enfermas sin posibilidades de curación, sin embargo han orado a Dios y se han curado. Esto se ha visto por ejemplo en los hospitales, lo han visto los doctores, de curas milagrosas, inexplicables. De hecho, una publicación del Journal Behavior Medicine en el 2021 realizó una investigación sobre la relación entre la espiritualidad y el bienestar físico y emocional en pacientes con enfermedades crónicas. Los resultados demostraron una asociación positiva entre la espiritualidad y la mejor calidad de vida en términos de salud mental y ajuste emocional de estas personas. Estas son pruebas confiables. La neurociencia tiene un alcance amplio. Se basa en la psicología, en la antropología y en la biología evolutiva. Por lo tanto, cuando hablo de las ciencias del cerebro, me refiero a una variedad de ámbitos que estudian la mente y el cerebro desde diferentes perspectivas. Asimismo, la ciencia de los correlatos neuronales demuestran que las actividades cerebrales ocurren a mayor frecuencia cuando la persona tiene experiencia de fe. Por lo tanto, constituyen una pequeña evidencia de la existencia de Dios dentro de nosotros. La ciencia tiene varias divisiones y voy a destacar dos: la ciencia absoluta y confiable y la ciencia teórica o hipotética. Muy bien, ¿qué es la ciencia absoluta y confiable? Es la que busca el conocimiento científico objetivo, preciso y riguroso. La confiabilidad de la ciencia se basa en la calidad de los datos y la validez de los métodos utilizados para obtenerlos. En pocas palabras, la ciencia absoluta es una verdad demostrable, necesaria e incontrovertible que nadie en el mundo negaría. ¿Cuáles son los ejemplos de ciencia confiable? Pues bien, tenemos la astronomía, tenemos la física, tenemos la neurociencia, tenemos la matemática, la biología, la química y la astronomía. Estos son ejemplos de ciencias confiables. Todas estas disciplinas emplean métodos rigurosos y científicos confiables para obtener y validar conocimientos. Se fundamentan en la observación, en la experimentación y en la revisión por parte de la comunidad científica. Estas ciencias no niegan a Dios ni tampoco se centran en explicar su existencia, ¿verdad? Ahora tenemos la otra rama de la ciencia, que es la ciencia teórica o hipotética. Entonces, mucho cuidado. Según el diccionario de la Real Academia Española dice, una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ella una consecuencia. También dice, son conocimientos especulativos, leyes o hipótesis usados para explicar los fenómenos o parte de una ciencia. Entonces, por lo tanto, la ciencia teórica se dedica a desarrollar teorías o hipótesis que explican el funcionamiento de fenómenos naturales y el origen de la vida. Esta es la ciencia que niega a Dios. ¿Ok? Desde hace aproximadamente unos 70 años,
las teorías de un científico se someten a pruebas rigurosas para validar y fundamentar en la comunidad científica. Sin embargo, cuando una teoría de hipótesis no puede ser demostrada mediante una evidencia empírica, se considera científica o pseudocientífica. En ocasiones, estas teorías e ideas se basan solo en creencias personales y filosofías o conceptos no científicos. En el mundo de la teoría y la hipótesis se emplea que la observación, la imaginación y las conclusiones propias, las conclusiones personales, lo que implica que aquí hay existencia de especulaciones. No obstante, como estamos en pleno siglo XXI, la hipótesis y teoría están sometidas a pruebas y si no se confirman, son descartadas. Este proceso es fundamental para el desarrollo científico, ya que nuevas teorías e hipótesis emergen constantemente. Entonces, en conclusión, una ciencia absoluta es una verdad demostrable, una verdad necesaria e incontrovertible que nadie en el mundo negaría. Vuelvo y lo repito, estas ciencias no niegan a Dios. Obviamente que hay científicos que opinan lo contrario y satanizan la fe, así como también hay ciertos religiosos que satanizan la ciencia. Entonces, la ciencia teórica o hipotética es la ciencia que niega a Dios. Sin embargo, las teorías son necesarias para el progreso, porque requieren exámenes rigurosos y si no es demostrable, pasa a ser una teoría desviada y vaga. La teoría que no es científica ni demostrable son descartadas porque no se pueden confirmar. Y las razones para estas conclusiones son las siguientes. Muchas hipótesis y teorías llegan cuando las dice un científico. De esta manera, muchas veces se dice que algo es cierto porque la dijo fulano, pero dice que es falsa porque llegó y la dijo fulano, etc. Esto se hace muchas veces sin afirmaciones, sin testigos, sin pruebas rigurosas, es decir, hipótesis, ideas, palabras vienen, pero nada está comprobado. De hecho, en todas las ramas de la ciencia, si una confirmación no se logra, cualquier hipótesis o teoría son falsas, no son válidas. Veamos varios ejemplos de una teoría de hipótesis no demostradas. Vamos, por ejemplo, por años. Analicemos, por ejemplo, la teoría del Big Bang, o el gran rebote, expuesta en 1922. Los autores proponían que la teoría del Big Bang, o el gran rebote, como una alternativa que afirma que el universo es el resultado del final de una fase cósmica y el principio de otra, resultado de un rebote de un cosmos que se contraía previamente. Otro ejemplo lo vemos en el año de 1927, un astrónomo llamado Georges Lemaitre tuvo una gran idea y sobre esta idea creó una hipótesis, una teoría. Dijo que hace 13.800 millones de años el universo comenzó con un simple punto, es decir, este señor se imaginó que hace 13.800 millones de años el mundo se formó de su imaginación. Después de esto llegó la teoría de la gran explosión, expuesta por el ucraniano George Gamow en el año de 1948. Sí, señores, la idea de este señor tuvo y tiene a los científicos estudiando desde hace mucho tiempo. Dice que el universo se formó a través de una gran explosión y esta teoría sigue siendo la más aceptada en el mundo científico hoy en día. Aunque en el año de 1983 Stephen Hawking y James Hartley me propusieron una hipótesis denominada Hartley-Hawkins, según el cual el universo no tendría fronteras e iniciales en el tiempo o en el espacio, del mismo modo que una esfera no tiene un lugar de inicio. No obstante, esta propuesta pues, no ha tenido no tuvo apego y es muy cuestionada. Más sin embargo, el señor Hawkins dijo en una ocasión que el mundo se creó de la nada. De verdad que es una conclusión muy pobre para alguien tan inteligente. Si esto es así, entonces pregúntese, ¿por qué hay algo entonces en lugar de no haber nada? Y si hay algo, y si existe ese algo, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su propósito? Las cosas se hacen por lo que hacen y son por lo que son. Es decir, todo es ciencia teórica y no demostrable. Ahora, la fe en Dios, los hombres nos podemos equivocar porque somos humanos, somos limitados, cometemos errores, somos imperfectos. Dios no comete errores, pero las verdades de Dios, las verdades que Dios revela nunca son mentiras. La fe en Dios son experiencias personales que dependen de algo más que nuestra mente y cerebro. ¿Por qué? Porque la fe es el resultado de una interacción compleja entre procesos neuronales, entre el cerebro, el cuerpo, el entorno físico y las experiencias propias de fe.
La fe en Dios no solo está incorporada, sino que también es un elemento muy natural y común en todo el género humano. La creencia y la fe se forman neurobiológicamente con los mismos mecanismos neuronales y cognitivos que se creen sobre la ciencia y los creemos sobre cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la neurociencia ha sido increíblemente exitosa al identificar los vínculos que existen entre la fe y los patrones neuronales, los movimientos del cerebro, porque la fe es el producto de una evolución derivado de un largo proceso de selección natural y de adaptación. Por lo tanto, la fe no es una casualidad. La creencia y la fe no solo es cuestión de la mente, también es una herramienta cognitiva que ha evolucionado con el tiempo, ayudándonos en la supervivencia. ¿A quiénes? A nosotros, al género humano. Es decir, la fe es una función evolutiva de adaptación, un producto del funcionamiento cognitivo que mejora nuestra capacidad de supervivencia como individuos y como comunidad. Por ejemplo, también tenemos la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura de creencias. Es un proceso de aprendizaje neurobiológico, consiste en la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, para reestructurarse y adaptarse a nuevas circunstancias, a nuevas situaciones. De hecho, nuestro cerebro siempre muestra una predisposición natural hacia la fe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque llamamos parte de Dios dentro de nosotros. En particular, la ciencia cognitiva de la religión propone que las creencias es un fenómeno natural del ser humano. Así que se desarrolló la evolución donde también interviene lo que es la psicología, la antropología y la psicología y la biología evolutiva. Ahora bien, entre la ciencia absoluta y la fe, los científicos no tratan de probar o negar la existencia de Dios, debido a que se encuentra fuera de su alcance metodológico. La ciencia y la fe no se excluyen mutuamente, sino que se complementan en diferentes áreas y ámbitos y se unen como medios de explorar, explicar, comprender las leyes y mecanismos que gobiernan el universo. De hecho, la ciencia absoluta es muy detallada al explicar cosas que no explica la Biblia, pero a la vez la Biblia también es detallada al explicar cosas que no puede explicar la ciencia. Voy a dar varios ejemplos. Ejemplo número 1. En la Biblia dice, un ángel tomó a Habacuc de Judea a Babilonia con la rapidez de un soplo, es decir, en un segundo. Eso lo dice en Daniel 14:36. La ciencia nos dice que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Esto fue comprobado científicamente en el año 1879. La Biblia nos lo dijo hace 2000 años y la ciencia absoluta nos lo explica. Es decir, los ángeles pueden moverse a la velocidad de la luz, ¿verdad? Ejemplo número 2. En la Biblia dice, Dios cuelga la tierra sobre nada. Eso lo dice en Job 26:7. Pues muy bien, 2500 años después, en el año de 1650, la ciencia astronómica descubrió que la tierra cuelga de la nada. O sea, la Biblia no lo cuenta, la ciencia absoluta lo explica. Ejemplo número 3. En Amos 9:6 dice, Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Y en Job 36, del 26 al 28 dice, Dios es grande, Él trae las gotas de agua, el vapor lo transforma en lluvia que deposita las nubes y se le convierte en raudales sobre los hombres. Pues bien, la idea del círculo completo del agua no fue bien entendido por la ciencia hasta el siglo XVII, viendo que la Biblia lo había explicado 2600 años antes, lo explicaba con toda claridad. Es decir, bíblicamente no existe invento alguno, es decir, las verdades reveladas por Dios son indiscutibles. ¿Por qué? Porque la Biblia está inspirada por Dios y es inequívoca, y si no la entendemos, la ciencia absoluta no la explica. Que muchos malinterpretan la Biblia o no la entiendan, no significa que no sea así. Y eso ya no es problema ni de Dios, ni de la Biblia, ni de la ciencia. Es problema del propio individuo. ¿Por qué? Porque mucha gente toma literalmente la Biblia, hay que saberla leer, hay que saberla descifrar, tiene códigos, tiene claves, o sea que hay que saberla interpretar, hay que saberla leer. Sigo, lo que no puede explicar la ciencia lo explica la Biblia. Voy a sacar una frase del científico Thomas Huxley, quien dijo, ¿cómo es posible que algo tan importante como el estado de conciencia sea el resultado de una alteración de tejidos nerviosos? Y hoy en día muchos científicos y la ciencia se pregunta, aún no se pueden explicar cómo lo que es los valores, la honestidad, el libre albedrío, la responsabilidad, la moralidad y la conciencia
estén configurados en una masa tan pequeña como es el cerebro, lleno de tejidos y de fibras. Así que lo que nos hace vivir, ¿qué es lo que nos hace ser lo que somos? Esto no lo explica la ciencia porque no sabe cómo, pero sí lo explica la Biblia. Y lo dice lo siguiente: el espíritu es el que da la vida, la carne nada aprovecha. Eso está en Juan 6:63. Es decir, lo que nos hace vivir y tener conciencia es nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, el universo y todo lo que existe requiere una causa, requiere un origen, asimismo el orden del complejo, la precisión, la adaptación, la observación, el universo y toda su perfección reclaman un diseñador. Otra evidencia de la existencia de Dios es pues, la Biblia misma y el pueblo judío con su historia. Tenemos el Muro de los Lamentos, evidencia de que existió un templo, cuando Dios habló con David y después fue Salomón el que lo construyó hace miles de años atrás. También tenemos a Jesús de Nazaret y sus hechos, pues existieron personas que verificaron los milagros realizados por Jesús. Es decir, existieron evidencias, pruebas, testigos, no fue un invento. Y de hecho, hoy en día hay millones de personas que reciben sanación y liberación gracias a su fe. Aunque es obvio que también hay millones de personas que niegan estas pruebas. Por lo tanto, podemos decir que la ciencia teórica es la que niega la existencia de Dios, porque son hipótesis no comprobadas científicamente, mientras que la ciencia indiscutible y demostrable no niega la existencia de Dios, simplemente tampoco se centra en probarla. Entonces vale preguntarlo de nuevo: ¿desautoriza la ciencia absoluta y confiable las creencias de la fe? No, porque hasta ahora no existe ningún argumento ni prueba científica que demuestren que Dios no existe. Sin embargo, existen muchos datos científicos que confirman la existencia de Dios y en consecuencia confirman la fe del creyente. La única ciencia que niega la existencia de Dios es la ciencia teórica. Hipótesis, sin estudios contundentes, sin testigos, sin pruebas, todo teorías. O sea, ya vemos que la fe no es un fenómeno único o paranormal que solo tiene que ver con el mundo espiritual, sino que también intervienen las experiencias, el producto lógico, las herramientas cognitivas que facilitan la formación de todas las creencias de fe. Analicemos bien lo siguiente: si un avión, una computadora requieren de algo que tenga una idea y las fabrique, etc. Miremos la perfección que existe en el Sol, la distancia perfecta del Sol entre el Sol y la Tierra, los animales, los complejos sistemas, los bosques, los océanos, los animales que habitan los ríos, los ciclos de la lluvia. Nosotros los seres humanos con todos nuestros sistemas y complejos internos, con nuestra mente, corazón, cerebro, la Tierra, el planeta, el universo, que bien, algo tan maravillosamente construido y ordenado, parece reclamar un diseñador, un hacedor, y no es otro que Dios, creador eterno. Todo está conectado, todos formamos parte de todo. Por eso Dios tiene derecho a entrar en tu vida. Obviamente hoy en día existe una amplia variedad de religiones con profundas diferencias teológicas, ¿verdad? Con sus propias creencias, con sus prácticas y tradiciones. Asimismo, cada teología cultural tiene su propia ideología, concepto de Dios. Un ejemplo: una persona que nació en Tokio tiene otra fe diferente a alguien que nació en New Delhi, y ese tiene otra fe diferente al que nació en Italia, y este a la vez otro que nació en Dubái, y este va a tener otra fe del que nació en New York, y este tiene un concepto diferente a alguien que nació en el Tíbet. Es decir, vemos una pluralidad religiosa que nos brinda la oportunidad de aprender diferentes perspectivas y enriquecer la comprensión y la complejidad del mundo, de la espiritualidad humana y de Dios, cultivando y respetando la tolerancia y el respeto mutuo entre todos. Es bueno aclarar una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religiosidad, son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Ahora, retomando el tema, es importante destacar que la ciencia absoluta no busca negar ni verificar la existencia de Dios, sino que se dedica a explicar el mundo natural y el universo a través de la observación empírica, la investigación, la experimentación y la revisión científica. En la actualidad es frecuente notar a muchos ateos que se creen con un alto intelecto, demasiado inteligentes, y descalifican a quienes creemos en Dios. Nos tachan de ignorantes o considerándonos de poca lógica y poca educación, etc. Entonces, muy bien, a continuación les voy a presentar grandes científicos creyentes pertenecientes a diferentes religiones: a la religión católica, a la ortodoxa, al judaísmo, a la religión anglicana y al protestantismo. Científicos creyentes que con sus descubrimientos e inventos han transformado el mundo. Primero, tenemos a Nikola Tesla, ingeniero y físico serbio,
nacionalizado estadounidense. Era cristiano, fue el inventor de los autos de la energía eléctrica por corriente alterna. Tenemos a Jerome Lejeune, médico francés católico, es considerado el padre de la genética moderna. Tenemos a Gregor Mendel, naturalista australiano, sacerdote católico, es considerado el padre de la genética, que en 1865 formuló las leyes de Mendel sobre la transmisión de la herencia genética. Tenemos a Buzz Aldrin, ingeniero, doctor en ciencia y astronauta estadounidense, era presbiteriano, fue la segunda persona en pisar la luna en el año de 1969. Tenemos a Joseph Taylor Jr., físico estadounidense, judío y ganador del premio Nobel 1993, conocido por su trabajo en la detección de ondas gravitacionales. Tenemos también a Henry Ewing, mormón, fue uno de los grandes químicos investigadores del siglo XX, recibiendo los más altos galardones en química, incluyendo el premio Wolf y la medalla Joseph Priestley. Tenemos también a Joseph John Thomson, científico británico de la religión anglicana, premio Nobel de la Física en 1906 por su investigación sobre la conducción eléctrica a través de los gases. Entonces, tener fe y creer en Dios no es ser ignorante, ni tampoco ser escaso de lógica o de sentido común. Es más bien tener visión y sentido de la realidad. Como hemos visto, han existido y existen grandes personajes muy inteligentes, científicos transformadores que son creyentes. La relación entre la religión y la ciencia ha sido objeto de gran debate a través de toda la historia de la humanidad, y como hemos analizado, la fe y la ciencia pueden coexistir armoniosamente, pues abordan preguntas y soluciones diferentes que satisfacen las diferentes necesidades y preguntas de nosotros los seres humanos. Así que ya tienes un nuevo conocimiento, asimismo ya sabes cuál es la ciencia que niega a Dios y cuál ciencia no lo niega. Que Dios nos bendiga y nos proteja, que Dios ilumine nuestra vida y nos sea propicio, que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos traiga la paz.